Bendecidos y hermanos, voy a tratar de responder a dos preguntas que me han hecho. Ojalá que todos los que compartimos juntos las lecturas del Evangelio de cada día, en las posibles dudas que pudieran surgir o vayan teniendo en todo lo que se refiere a nuestra fe, pues haré lo posible de contestar lo mejor que pueda. Que ojalá este medio pues sea para que vayamos compartiendo, creciendo juntos y pues tengamos pues la confianza de compartir. Que ojalá sus dudas las pueda yo ir aclarando y que sobre todo lo que perseguimos en este medio es encontrarnos con Dios y que lo vayamos conociendo, y el mejor medio pues ciertamente es su palabra, porque son palabras de vida eterna. Y desde el Concilio Vaticano II por acá se nos dice que es un deber, una obligación de todo cristiano pues escuchar, leer, meditar, reflexionar la palabra de Dios, pero pues parece que es lo que menos hacemos. Nos da flojera, tenemos otras preferencias, otras actividades, y bueno, casi no dedicamos ese tiempo a escuchar la palabra de Dios. Y más cuando nos interpela o nos invita a un cambio, a una conversión, pues a lo mejor decimos que todavía no, que mejor después, y vamos posponiendo pues ese encuentro con Dios. Pero ojalá pues la finalidad de estos videos que vamos subiendo día a día es precisamente compartir la palabra de Dios, y que se haga en un momento de silencio, de oración, que sepamos que vamos a estar en un encuentro personal con Dios que se dirige a nosotros. No es cualquier otro video comercial o que tenga interés de venderles cosas materiales, sino es lo que se refiere a nuestra salvación. Y pues en esta línea, la palabra de Dios, ojalá que cada día vaya siendo más, que le demos más atención, que le prestemos más atención a la palabra de Dios, porque son palabras de vida eterna. Y en la medida en que vayamos asimilando, comprendiendo esta palabra de Dios y la pongamos en práctica, en ese sentido el Señor va iluminando nuestra vida, le va dando sentido a todo lo que hacemos. La pregunta que concretamente me hicieron es que después de la oración de completas, ¿qué otras oraciones pueden hacer? Bien, sabemos que en nuestra iglesia siempre nos ha invitado a hacer oración. En la oración la dividimos en dos grandes momentos, o en dos grandes partes: oración personal y oración comunitaria. La oración personal la podemos hacer de mil maneras, de los modos que queramos. La oración comunitaria, sobre todo en la iglesia, nos enseña que la oración comunitaria, la oración de la iglesia, de manera especial a través de la liturgia de las horas, en donde se consagra todo el día a Dios y todas las actividades que hacemos. Con todos los cambios que ha habido en nuestra iglesia a partir del Concilio Vaticano II, la liturgia de las horas que actualmente tenemos pues han sido actualizadas con algunos cambios, precisamente con la visión del Concilio Vaticano II. Y entonces sabemos que las horas en que tenemos que hacer oración, de manera especial todos como bautizados, como fieles cristianos, nos dice un documento que elaboró pues la Iglesia, y que se llama así precisamente Laudis Canticum, que se refiere precisamente al rezo de la liturgia de las horas o el oficio divino. Entonces este documento pues nos ilumina
para que podamos hacer nuestra oración de la liturgia de las horas. Constitución Apostólica Laudis Canticum del Papa Paulo VI. De modo que ahí nos va iluminando y nos va diciendo que sí, todas las horas de la liturgia que hacemos, las dos primordiales son laudes y vísperas. Laudes y vísperas son como el eje de todo el oficio. Se les ha dado la máxima importancia, ya que son por su propia índole la verdadera oración de la mañana y de la tarde. Además, bueno, ya la liturgia de las horas, con todo lo que va encerrando, quien las va rezando de acuerdo como se nos indica en su tiempo preciso, la oración propia, donde tiene su fuerza o el quicio de la oración, dice el documento, es laudes y vísperas. En laudes puede ser 6 de la mañana, 7 de la mañana, donde consagramos el día. Le pedimos a Dios nos ilumine, nos ayude para que hagamos su voluntad. Consagramos ese día pidiendo su ayuda. La oración de las vísperas, pues ya es en la tarde, 6, 7 de la tarde, máximo 8 de la noche, para darle gracias a Dios por la jornada que hemos terminado. Y le pedimos, Dios mío, ven en mi auxilio. Le pedimos al Señor que nos ayude a estar en relación con Él. Y la oración de las completas, se dice, es antes de ir a descansar, antes de ir a dormir. Ya la oración es más breve y nos invita sobre todo al examen de conciencia y a darle gracias a Dios por la jornada que terminamos. De modo que si estamos haciendo oración de laudes, vísperas y completas, nos estamos uniendo a toda la iglesia y estamos en esa íntima relación con Dios. Y se entiende que estamos cumpliendo con esta oración de cristianos y nos unimos a la iglesia a la oración de Cristo. Si después de la completas, de manera personal, alguien quiere, siente esa necesidad de seguir a través de otro rezo, otra oración, hay muchos manuales, libros de oraciones, pues se pueden hacer. Eso ya es libre. La persona que lo guste hacer, pues lo puede hacer. Cualquier otro libro de oraciones que dicen antes del descanso y unas son muy largas, muy buenas, positivas, qué bueno. Pero si estás cumpliendo con laudes, vísperas y completas, estás haciendo la oración de la iglesia, oración en comunidad. Bueno, te estás uniendo a toda la iglesia, aunque lo puedas hacer individualmente ahí en tu casa. De modo que la oración que uno le pudiera añadir después de la oración de las completas, pues eso ya va dependiendo del gusto de cada persona, del tiempo y pues de esa necesidad de ir creciendo en la vida de la oración. Y la otra pregunta, hacia grandes rasgos, que si se podía rezar el Santo Rosario haciendo el quehacer del día. Pues ciertamente cada oración que se nos pide y de manera personal, pues se tiene que hacer en un momento, en un espacio, en silencio, meditando. Porque la oración, ante todo, nos requiere de nuestra concentración, de nuestra atención. Hay personas que a lo mejor se puedan concentrar y mientras están haciendo alguna actividad, sobre todo las amas de casa, mientras lavan, planchan, etc., pues pueden rezar algún misterio de Santo Rosario. Hagan la prueba y verán que ciertamente es difícil mantener la atención. A lo mejor podamos rezar 3 Ave Marías, 4, 5, pero que estemos exactamente concentrados a esa oración, difícilmente se va a lograr. Pero, como dice en la práctica hacia el maestro, y si uno se va familiarizando, realmente eres capaz de concentrarte, pues lo puedes hacer y te acuerdas en qué misterio dejaste acá y más a rato te acuerdas, me quedé en el tercer misterio, ahora sigo el cuarto. Pues claro que se puede hacer. Lo importante es la apertura, la actitud de oración, de que estemos siempre en la presencia de Dios, de que lo estemos invocando. Señor, te necesito. Pero si además le dedicamos un momento concreto, especial, 5, 10 minutos, 15 minutos de rodillas
en silencio, pues ciertamente sería lo más indicado, lo más apropiado como oración personal. Podemos rezar todas las oraciones y devociones que queramos, pero si nos unimos a la oración de la Iglesia, tenemos precisamente la liturgia de las horas. Y lo importante para muchos de nosotros cristianos es que ojalá descubramos la grandeza, la importancia, la necesidad de hacer oración, de estar en relación con Dios todos los días. Los maestros de la vida espiritual dicen que para la oración no hay vacaciones. Tenemos que orar insistentemente, como Cristo Jesús nos lo dice, velen y oren para que no caigan en la tentación. Nuestra vida debe ser una vida de oración. Pues ojalá, hermanos, que con todos los medios que nos va dando la Iglesia, tanto medios como este de internet, de YouTube, pues hay muchos tutoriales de cómo hacer oración, cómo rezar la liturgia de las horas. Tenemos los talleres de vida de Padre Ignacio Larrañaga. En fin, lo importante es que busquemos y descubramos la grandeza, la importancia, la necesidad de hacer oración, y así estemos unidos a Dios con todo lo que hagamos, toda nuestra vida sea una vida de oración. Bendecido día, hermanos. Angeli